quienes ya hayan recibido el sacrificio de Cristo, tenemos la confianza de que Él nos entiende, nos acompaña, y que siempre podemos acudir a su trono de gracia, como aparece en Hebreos 4:16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Y para quienes no hayan recibido el sacrificio de Cristo, están a tiempo para recibir, y que la sangre de Cristo les limpia de todo pecado. Como señala 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Consumado ya venció Jesucristo, Hijo de Dios, ha cumplido ya con el plan de Dios y consumado, todo ha empezado ya. Victoria nos ha dado, temor no debe haber. Cristo ha ganado y lágrimas no habrá. Sin temor corramos, andar sin desmayar. Alcemos nuestras voces, Señor de todo es Él es Señor, es victorioso, Él es el Rey de reyes, es el Príncipe de eterna paz, poderoso nuestro Señor, consumado ya venció Jesucristo, Hijo de Dios, ha cumplido ya con el plan de Dios y consumado, todo ha empezado ya. Todo ha empezado Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Jesús, el Cristo, el Mesías anunciado por siglos, el que vino a nacer humildemente en un pesebre, es nuestro Redentor en virtud de su perfecto sacrificio por nuestros pecados en la cruz del Calvario, quien fue victorioso en su resurrección y es el Rey y sacerdote sentado desde su glorificación a la diestra del Padre. Amable auditor, le invitamos a escuchar en los siguientes minutos el mensaje de la palabra de Dios titulado El Sacrificio Perfecto, que nos trae el joven predicador Santiago Gómez desde Chile. Que esta palabra bendiga vuestras vidas.
a nuestro Dios, leeremos alternadamente en Hebreos capítulo 9, del versículo 11 al 14. Dice: mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, con el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos y becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, todos, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis a Dios vivo. Y vamos a tener un momento de oración. Le voy a pedir que inclinen sus rostros para orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy delante de tu presencia, te doy las gracias por la oportunidad que tú me das de presentar este tema. Te pido, Señor, tú seas limpiando mi corazón, seas perdonando mis pecados y que no sean mis imperfecciones las que hablo, sino que tu Santo Espíritu sea guiándome en este momento para que todo lo que diga sea conforme a tu palabra. Gracias por este culto, Señor, que tú nos permites tener para recordar lo que tú, Señor, hiciste por nosotros. Te pido, Dios, por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran imperfectos, ya que no contaban con un tabernáculo, pontífice y sangre perfectos. Esto hacía necesario que Dios enviara a su Hijo unigénito para que se entregara por nuestros pecados. Esta exhortación se titula El sacrificio perfecto y se enfoca en destacar la perfección del sacrificio de Cristo en comparación con los sacrificios antiguos y las consecuencias de este sacrificio y quienes lo hacen. Nosotros leímos recién un pasaje en la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos fue escrita por el apóstol San Pablo. Estaba dirigida a un grupo de hebreos, como bien indica su nombre, de los cuales algunos habían hecho un compromiso total de fe, mientras que otros no. Esta comunidad estaba enfrentando la posibilidad de una persecución intensificada. Esto hacía que estuvieran tentados a deshacerse de cualquier identificación con Cristo. Por ejemplo, rondaban falsas doctrinas que reducían a Jesús a un ángel y no lo posicionaban como el Hijo de Dios que él verdaderamente es. Entre los destinatarios de esta epístola habían tres grupos distintos de judíos. Estaban los creyentes, estaban los incrédulos, convencidos intelectualmente por el Evangelio, y estaban los incrédulos atraídos por el Evangelio y la persona de Cristo, pero no estaban convencidos. Y el pasaje de Hebreos 9:14 está dirigido a este último grupo. Personas que se sentían atraídas por el Evangelio y la persona de Cristo, pero no estaban del todo convencidos. Estas personas habían practicado los sacrificios levíticos en el templo de Jerusalén. Por esto Pablo explica en esta epístola la superioridad y perfección del sacrificio de Cristo. Es más, este es el mensaje central de la epístola. Dios entregó a su Hijo, el sacerdote perfecto, para que se entregara el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Antes de detallar la perfección del sacrificio de Cristo, analizaremos las características de los sacrificios del Antiguo Testamento, las cuales se describen principalmente en el libro de Levítico. Primero nosotros vamos a mencionar cómo era el tabernáculo. Cuando los israelitas habitaban en el desierto, Dios manifestaba su presencia simbólicamente a través del tabernáculo. Era el lugar destinado para que los israelitas se encontraran con Dios. Este se componía por el santuario y el lugar santísimo, los cuales estaban separados por un velo. Dice Hebreos 9, del versículo 2 al 3, porque el tabernáculo fue hecho, el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo. En el santuario entraban los sacerdotes para realizar los oficios del culto, mientras que solo el pontífice, quien era el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Y esto es lo que nosotros leemos en Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Más en el segundo, solo el pontífice, una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Este pasaje describe el motivo de la entrada del pontífice al lugar santísimo.
él debía entrar para ofrecer sangre por sí mismo y por los pecados del pueblo. El día destinado para esto se denominaba Día de la Expiación. El Día de la Expiación se describe detalladamente en el capítulo 16 del libro de Levítico. En este día, el pontífice entregaba un becerro por expiación para hacer reconciliación por sí y por su casa. Levítico 16:6. Luego se entregaba un macho cabrío por expiación del pueblo, y otro macho cabrío se enviaba al desierto para llevar los pecados de los israelitas a tierra sinaíta. Y aquí un pasaje que, bueno, no leeremos, que es Levítico 16, del 21 al 22, pero el pasaje que sí le voy a pedir que, con el que me estén ayudando es en Levítico 16, los versículos 29 y 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 del mes. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque en este día se os reconciliará para limpiaros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Gracias, hermana Valesca. Ahí se señala el objetivo principal del día de la expiación. El objetivo era que el pueblo se reconciliara con Dios y fueran limpios de sus pecados. Si bien se ha señalado los eventos que ocurrían en el día de la expiación, corresponde aclarar qué significa la expiación. La palabra expiación se refiere a cubrir de sangre el altar con el fin de limpiar de las inmundicias, rebeliones y pecados. El libro de Deuteronomio señala que la sangre no podía ser consumida por los israelitas, ya que correspondía al alma del ser, y no era lícito comer la carne con el alma. Y esto está en Deuteronomio 12:13, que yo leeré, que dice: solamente que te esfuerces a no comer carne, porque la sangre es el alma, y no has de comer el alma juntamente con su carne. Y es por esto que en cada holocausto y sacrificio, la sangre debía ser derramada sobre el altar. Eso es lo que se señala en Deuteronomio 12:27, y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y comerás la carne. Solamente se tenía que derramar la sangre. Es porque esta sangre permitía la limpieza de las inmundicias, rebeliones y pecados, como se buscaba en el día de la expiación, y eso aparece en Levítico 16:6. Y bueno, justamente lo que hacía el sumo sacerdote al entrar era limpiar el santuario, y en ese proceso tenía que derramar sangre en el tabernáculo. Eso es lo que debía hacer el sumo sacerdote. El tabernáculo, el pontífice y la sangre de los sacrificios que les mencioné recién no eran perfectos. Por ende, era necesario un sacrificio perfecto, que de una vez por todas quitara el pecado. Y este sacrificio es el que se concreta a través del sacrificio de Cristo, el cual presenta un tabernáculo, un pontífice y sangre perfectos. En cuanto al tabernáculo perfecto, nosotros comentamos que el tabernáculo era una manifestación simbólica de la presencia de Dios. Cristo fue más allá. Él entró al santuario por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Cristo no entró a un santuario simbólico, sino que entró en el mismo cielo. Y voy a pedir ahora que tengan abiertas sus Biblias en Hebreos capítulo 9, y voy a pedir que me estén ayudando con el versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Gracias, Lucía. Ahí se señala lo que les comentaba recién, que Cristo entró en el mismo cielo. Cristo no necesitó de un lugar simbólico, sino que él mismo se presentó delante del Padre. Y voy a pedir a otro hermano o hermana que esté leyendo Hebreos 9, versículo 8. Dándole esto a entender del Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Gracias, hermana Juan. Como ahí señala, el camino para el santuario era desconocido, mientras el tabernáculo estaba en pie. Pero Cristo descubrió este camino, porque Él mismo es el camino para llegar al Padre. Y aprovechando esta conexión, se ofreció directamente por nuestros pecados. Nosotros sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, como indica Juan 14:6. En cuanto al pontífice perfecto, nosotros hemos visto recién que Jesús se entregó en un tabernáculo perfecto, que era el mismo cielo. Ya no fue necesario una tienda que tuviese separado un lugar santísimo y un santuario, sino que se ofreció en el mismo cielo, porque Él es el camino para llegar al Padre. Y ahora vamos a hablar acerca del pontífice perfecto.
Bueno, los pontífices en los sacrificios antiguos debían ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Y voy a leer aquí un pasaje en Hebreos 5, una parte que está dedicada al final del versículo 3, que dice: por causa de ella, debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Esto hace referencia a lo que hacía el sumo sacerdote cuando se realizaba el día de la expiación. Nosotros leímos que Aarón debía ofrecer un becerro en expiación por sí y por los pecados de su casa. Jesús, que nunca pecó, es el pontífice perfecto. Y esto aparece en Hebreos 7, del 26 al 27, dice: porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, y hecho más sublime de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, la santidad, inocencia y limpieza de Cristo son tales que solo se necesitó que entrara una vez en el lugar santísimo para ofrecerse por los pecados del mundo. Eso en cuanto al pontífice perfecto. Y ahora vamos a mencionar que en el sacrificio de Cristo se utilizó una sangre perfecta. Tanto en los sacrificios de la antigüedad como en el sacrificio de Cristo, se requería que se derramara sangre para hacer remisión, es decir, para perdonar los pecados. Y voy a pedir que alguien lea en Hebreos 9, versículo 22, qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Gracias, Rocío. Ahí señala que se requiere del derramamiento de sangre. Y esa fue la sangre que Jesús derramó. ¿Y qué sangre se derramaba en los sacrificios antiguos? Y eso lo leemos en Hebreos 9:12, que era sangre de machos cabríos, de becerros, pero era sangre ajena a la del sumo sacerdote. Y Jesús entró una sola vez en el santuario y obtuvo eterna redención, como señala este pasaje en Hebreos 9:2. Él ofreció su propia sangre para limpiarnos. Y la palabra redención, porque bueno, el versículo 12 de Hebreos 9 señala que obtuvo eterna redención, y la redención significa comprar. De esta manera, Cristo nos compró por la eternidad pagando el precio por nuestros pecados, a través de su sangre preciosa. Y esta sangre nos limpia constantemente al ser iluminados por la luz de Cristo, y eso lo leemos en 1 de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre en Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces es tan poderosa y tan limpia la sangre de nuestro Dios, que no solamente nos ofreció la limpieza en ese momento, sino que constantemente nos está limpiando al ser iluminados por la luz de Cristo. Las características perfectas del sacrificio de Cristo ofrecen diferentes garantías para quienes lo aceptan. A continuación se señala que Cristo limpia nuestras conciencias, nos libra del pecado y además nos ayuda porque Cristo se hizo hombre y a través de eso Él nos entiende. En cuanto al primer punto de que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias, tenemos que en el versículo lema esta predicación de que cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Vamos a analizar este punto de que limpiará vuestras conciencias. La conciencia se refiere a la facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios. La conciencia es responsable del sentido de culpa cuando pecamos. Los sacrificios levitas, por sus características imperfectas, no podían lograr que una persona fuera libre de culpa. En Hebreos 9:9 leemos, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Ahora el sacrificio de Cristo en su perfección sí nos ofrece ser libres de culpa, y a través de su llaga Él nos cura de la enfermedad del pecado, como leemos en Isaías 53:3, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahí se señala el castigo de nuestra paz, y esa paz es la de estar libre de culpa, es la de no tener el peso de nuestros pecados, y eso fue gracias a la llaga de Jesús. Y en cuanto a la libertad del pecado, hay que señalar que la palabra de Dios dice que las personas, si no creen que Jesús es Hijo de Dios, mueren en sus pecados. Eso fue lo que le dijo Jesús a los fariseos en una discusión, escrita en Juan capítulo 8, los versículos 23 y 24 dicen, y decíales,
refiriéndose a lo que le decía Jesús a los fariseos: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cristo derramó su sangre para que fuéramos verdaderamente libres de la servidumbre del pecado. Y eso lo leemos en Juan 8, versículos del 34 al 36. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De esta manera, el sacrificio de Cristo nos permite que seamos siervos del Dios vivo, como señalaba Hebreos 9:14, que dice: limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. En el último punto, en relación a la consecuencia del sacrificio perfecto de Cristo, bueno, nosotros mencionamos que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. La sangre de Cristo también nos libra del pecado. Y además, vamos a hablar de que Cristo nos ayuda, y nos ayuda porque Él mismo se hizo hombre. Bueno, Cristo, al ser pontífice perfecto, se hizo hombre, como le mencioné recién. La palabra de Dios señala que participó de carne y sangre para destruir el imperio del diablo. Y eso aparece en Hebreos 2:14, que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces Él participó de carne y sangre. Nosotros sabemos que la Biblia dice que el mismo Satanás intentó tentar a Jesús. Por ello Jesús conoce lo que es enfrentarse a las tentaciones y pesares del hombre. Él los entiende y está dispuesto a ayudarnos. Eso aparece en Hebreos 4, los versículos 15 y 16. Dice: porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, más sentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A modo de síntesis, esta exhortación comenzó caracterizando los sacrificios del Antiguo Testamento, explicando qué era el tabernáculo, qué era el día de la expiación y cuál era el significado de la expiación. Posteriormente se señaló que el sacrificio de Cristo, a diferencia de los sacrificios antiguos, es perfecto, tanto en el tabernáculo, el pontífice y la sangre derramada. Por último, se señalaron las consecuencias de la perfección del sacrificio de Cristo, mencionando que limpia nuestras conciencias, nos libra del pecado y nos permite disponer del socorro de Cristo, porque como les mencionaba, bueno, Cristo se hizo hombre y Él nos entiende, sabe lo que es sufrir, lo que es tener esta naturaleza, esta carne que siempre nos impulsa a pecar. Cristo entiende eso, sabe lo que es enfrentarse a una tentación. Y el objetivo de analizar la perfección del sacrificio de Cristo es lograr que Cristo se haya entregado por nuestros pecados. Y si bien nunca seremos dignos, Dios tuvo misericordia y envió a su Hijo para que podamos vivir una vida eterna junto a Él. Y eso es lo que nosotros leemos en Juan 3:16, un versículo que todos conocemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si bien Jesús se sacrificó voluntariamente por nuestros pecados, Él no nos obliga a aceptar su sacrificio, sino que espera que nosotros escojamos por Él. Quienes ya hayan recibido el sacrificio de Cristo, tenemos la confianza de que Él nos entiende, nos acompaña, y que siempre podemos acudir a su trono de gracia, como aparece en Hebreos 4:16. Llegámonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Y para quienes no hayan recibido el sacrificio de Cristo, están a tiempo para recibir, y que la sangre de Cristo les limpie de todo pecado. Como señala 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y también voy a leer ahora Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es así de fácil para que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpie de todo pecado. Y eso es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Quienes aún no lo hayan recibido y quienes ya le recibimos, tenemos una responsabilidad tremenda de predicar esto a las personas que nos rodean. Que hay una sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Entonces vamos a tener un momento de oración ahora para finalizar. Oramos a nuestro Dios. Padre nuestro que está en los cielos, te doy las gracias, Señor, por esta exhortación recién hecha,
Te pido, Dios, para que todo lo que se haya dicho sea para tu honra y gloria, que todo haya sido basado conforme a tu palabra, y que meditemos lo que tú, Señor, hiciste por nosotros. Que tú, Señor, te entregaste. No había razón para que tú lo hicieras, pero tú lo hiciste y te damos las gracias, Señor, por eso. Te pido, Señor, todo esto sea con nosotros en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.